Bienvenidos a la charla de hoy, donde trataremos algunos puntos sobre la temática, la educación como institución y su compromiso en el ejercicio diario de la docencia. Para abordar este tema, presentaremos la opinión de algunos compañeros docentes que se encuentran en servicio, algunos desde hace 36 años a 5 años de antigüedad. Bueno, bienvenido. Hoy vamos a hablar de nuestro proceso sociológico a través de la educación. Me gustaría que se presentara, por favor. Hola a todos los presentes. Soy el profesor Artemio. Inicié mi labor docente en 1980 en el nivel medio básico, en la modalidad de técnicas. Imparto la asignatura de Ciencias 3. Actualmente cuento con 36 años al servicio de la educación. Gracias. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿De qué manera considera que su institución cumple con el propósito de elevar la calidad educativa? Ofreciendo la oportunidad a todos los alumnos de estudiar de acuerdo a los planes y programas de estudio de cada grado y la normalidad vigente. Gracias. Segunda pregunta. ¿Se ha logrado reducir las desigualdades dentro de las escuelas? Sí, un poco, ya que el medio social juega un papel muy importante en el desempeño y comportamiento de cada alumno dentro y fuera de la escuela. Sin embargo, al interior de la escuela, por ejemplo, el uso de uniforme de manera obligatoria permite a todos los alumnos tener el mismo estatus. De igual manera, mi escuela permite la inclusión de todo tipo de alumno, lo que nos lleva a una preparación constante. Gracias. Tercera pregunta. ¿Cómo afecta el perfil de egreso en el desarrollo del país? De acuerdo a la demanda y la exigencia del sector empresarial, cuando el estudiante no logra el perfil de egreso, carece a futuro del conocimiento y habilidades necesarias para desempeñarse eficientemente en algún oficio y por lo tanto le impide obtener un mejor puesto y salario. Gracias. Pregunta 4. ¿Cómo promueve la educación integral en su aula? Realizando un trabajo cooperativo y colaborativo durante todo el desarrollo de las actividades dentro del aula, buscando siempre una convivencia sana y pacífica dentro y fuera del salón de clases. Gracias. Quinta pregunta. Durante las reformas que han surgido dentro de nuestro sistema educativo, una de las metas que se ha perseguido es ampliar la cobertura. ¿Cómo influyen esas reformas en su práctica cotidiana dentro del aula? En lo personal y de acuerdo a las etapas vividas en estos cambios de la reforma educativa, pasando por eso del libro de texto, después por el uso de acetatos y el uso de las TIC, esto me llevó a ocupar más tiempo para preparar mis clases en cada ciclo escolar, así como asistir a diferentes cursos de capacitación para poder aplicar adecuadamente el programa de estudio y por lo tanto alcanzar un mayor nivel académico en los educandos. Gracias. Última pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre la escuela particular o escuela privada y una escuela pública que refleje una diferencia ante los cuestionamientos anteriores? Sí, en una escuela privada tienen una infraestructura mejor equipada, se trabaja con grupos más reducidos. Sin embargo, en una escuela pública, hoy en día el docente tiene que hacer uso de los equipos electrónicos personales para compensar las necesidades de los materiales que carece la escuela durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta manera lograr los aprendizajes esperados. Sabiendo que nuestra política educativa busca crear las condiciones que permitan asegurar el acceso de todas y todos los mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad de la que requieran y el lugar donde la demanden, nos gustaría saber su opinión. ¿De qué manera considera que su institución cumple con el propósito de elevar la calidad educativa? Bueno, en mi institución lo que hace falta primordialmente es todo el material didáctico, todas las áreas que deben de llevar a los talleres de educación tecnológica, los laboratorios de física, de química, de biología, y igual también que algunos profesores ahorita están en las situaciones de que muchos ya se están jubilando, entonces hay falta de personal dentro de
de la docencia. ¿Y esto implica que se esté desarrollando una mejor calidad educativa? Pues no, porque al faltar lo esencial que son los materiales que debía de proporcionarnos el gobierno, no existe ese apoyo. ¿Se ha logrado reducir las desigualdades dentro de las escuelas? Sí, por la situación de los valores que los practicamos casi todos los días, nosotros los docentes con los mismos alumnos. ¿Cómo afecta el perfil de egreso en el desarrollo del país? Pues que en la actualidad los jóvenes quisieran pues ya no estudiar, ya no ir a la escuela, sino que les regaláramos las calificaciones y ahí nos están demostrando pues que no quieren hacer mucho por nuestro país. ¿Cómo promueve la educación integral en su aula? Pues apoyando a los jóvenes porque en la actualidad hay quienes no llevan lo necesario, empezando por sus libros, a veces hasta un lápiz no llevan, con una hoja porque carecen de las libretas, ya que el gobierno les proporciona una vez al inicio del ciclo escolar los materiales, pero a la mitad del ciclo escolar los jóvenes ya acabaron con ellos. Durante las reformas que ha sufrido nuestro sistema educativo, una de las metas que se ha perseguido es ampliar la cobertura. ¿Cómo influyeron estas reformas en su práctica cotidiana dentro del aula? Pues pasa lo mismo, de que si no tenemos todo lo necesario para llevar al alumno a lograr las metas que el gobierno está pidiendo, pues no se logra llegar a un término. ¿Existe alguna diferencia entre las escuelas particulares y públicas que refleje una diferencia ante los cuestionamientos anteriores? Sí, porque las escuelas particulares cumplen con todo lo que la reforma nos pide, ya que ellos están apoyados al 100% por los padres de familia y nosotros el gobierno pues dice que nos va a dar, que nos va a proporcionar, pero desgraciadamente somos tantas las escuelas oficiales que no cumple el gobierno, no le alcanza a cubrir todas las necesidades de las escuelas. ¿Usted cree que la educación en México está cumpliendo con las necesidades de la sociedad? Pues la educación, sí, las reformas y todo lo que se ha venido haciendo. Lo que pasa es que los alumnos también ya no tienen tanto interés, no demuestran tanto interés por ir a la escuela. Me gustaría iniciar como primera pregunta. ¿De qué manera considera que su institución cumple con el propósito de elevar la calidad educativa? Bueno, pues en lo personal, en la institución donde yo laboro, considero que se han tomado las acciones pertinentes, muy a pesar de que contamos con muchas carencias en infraestructura, en materiales, en equipamiento. Nosotros como equipo docente y directivo, pues hemos diseñado nuestras actividades en función de cubrir hasta donde más sea posible los objetivos de la educación con los niños. Sin embargo, siendo sinceros, no se llegan a grandes resultados o digamos del todo satisfactorio, porque esto depende de muchos otros factores también en los contextos de los alumnos. Muy bien. ¿Cómo afecta el perfil de egreso en el desarrollo del país? Bueno, pues actualmente el niño que egresa en la educación primaria, siento yo que sí está teniendo muchas deficiencias al ingresar a un nivel medio, como es la enseñanza secundaria, porque aún no llega a consolidar todos los conocimientos y las habilidades que se requieren. Digamos que en un 80% se llega a cumplir, y eso en ciertos contextos que en otros, porque en otros se puede alcanzar a lo mejor hasta un 40% de nivel de logro en los contenidos de educación primaria. Muy bien. ¿Cómo afecta o cómo promueve más bien la educación integral en su aula? Bueno, pues sí hay una gran diversidad en mi aula en cuanto a ritmos de aprendizaje, a niveles de aprendizaje también, porque incluso pues
tengo un caso en particular en donde una niña no ha consolidado el proceso de lectoescritura. Otros niños con ciertas necesidades, por ejemplo uno con TDA, y bueno, el resto del grupo con niveles de aprendizaje muy disparejos, en donde no todos tienen el mismo ritmo y no todos se apropian por igual del aprendizaje. Entonces sí hay que diseñar diferentes estrategias para trabajar en particular con cada uno de esos casos. En el caso de la niña que no ha consolidado el proceso de lectoescritura, pues sí, trabajar completamente diferente y de acuerdo a sus necesidades. Lo mismo con los demás niños, con los demás alumnos, se les proporcionan actividades de acuerdo a lo que ellos puedan ejecutar, pero alcanzando el mismo objetivo en general. Durante las reformas que ha sufrido nuestro sistema educativo, una de las metas que se han perseguido es ampliar la cobertura. ¿Cómo influyeron esas reformas en su práctica cotidiana dentro del aula? Bueno, yo recuerdo, tengo muy presente la reforma que inició desde el 2009, porque bueno, fue la que me tocó ya ejerciendo mi profesión, en donde pues sí siento que hubo cierto avance o cambio en cuanto a esto que llamamos cobertura. Sí hubo mayores programas enfocados hacia, llámese becas, materiales para los niños, mayor cobertura docente también para cubrir la plantilla docente de un plantel. Entonces todo esto sí se incrementó. Yo sí noté la diferencia en esta reforma. Actualmente, bueno, no se ha cubierto en su totalidad porque sigue habiendo pues carencias y deficiencias más en ciertas escuelas que otras, pero pienso yo que ya ha habido gran avance en este aspecto. ¿Existe alguna diferencia entre las escuelas particulares y públicas que refleje una diferencia ante los cuestionamientos anteriores? Pues precisamente el último punto que acabamos de tocar, referente a cobertura, yo pienso que en las escuelas particulares pues se alcanza esta cobertura en su totalidad en cuanto a plantilla docente, en cuanto a materiales, infraestructura de la escuela. Todo esto pues se cubre muy bien en las escuelas particulares. Desafortunadamente en las escuelas oficiales aún no se cubre por completo, precisamente porque por el mismo sistema en el que nosotros trabajamos, pues hay cambios, hay docentes que solicitan su cambio a otro plantel o a otra región y se quedan los espacios vacíos, o hay jubilaciones, se quedan los espacios vacíos, no se cubren. Entonces todo eso afecta en la cobertura de la plantilla docente. Lo mismo en los materiales gratuitos, hablando de los libros de texto gratuitos, bueno, pues no llegan en su totalidad a las escuelas. Actualmente en lo personal, en mi grupo, sigue faltando material de este tipo porque no se ha cubierto. Y bueno, pues por las mismas deficiencias que tenemos en el mismo sistema educativo. Nos gustaría preguntar, ¿de qué manera considera que su institución cumple con el propósito de elevar la calidad educativa? Bien, bueno, yo trabajo en una escuela rural ubicada en la zona de la montaña de Texcoco, donde tenemos un contexto en que la población se dedica mayor parte al comercio, son floristas y son músicos. En la comunidad escolar se ha propuesto diversas actividades en donde incluye ese tipo en donde incluye la música, en donde incluya actividades que le puedan ayudar a los niños a colaborar en su casa y que ellos les llamen la atención. En mi escuela, que es de tiempo completo, ha adoptado actividades y estrategias en las que utilizamos la jornada ampliada. El gobierno nos ha propuesto actividades especialmente lúdicas, ha suministrado de muchos recursos didácticos que nos hacen fáciles este tipo de actividades y que finalmente busca ese tipo de calidad educativa. ¿Se han logrado reducir las desigualdades dentro de las escuelas? Hablando en lo personal de mi escuela, yo me puedo mencionar que en
en el contexto que se encuentra esta escuela, no podemos encontrar tanto problema de desigualdad. Los niños y los papás son una comunidad muy unida en el que no podemos hablar de este tipo de problema. ¿Cómo afecta el perfil de egreso en el desarrollo del país? Hablando del perfil de egreso de los docentes, yo creo que muchísimo. Es muy importante que los docentes que estamos frente a grupos tengamos el perfil necesario, el perfil adecuado para trabajar con los niños de preescolar, primaria, secundaria, del cual sea, pero sí con la meta, con la mente de lo que estamos haciendo. Y en cuanto a los alumnos, pues yo creo que es el trabajo que tenemos que nosotros como docentes y que siempre tenemos que ver a un futuro, ¿no? Pensando en el presente, pero sin olvidar qué es lo que vamos a dejar para el futuro. ¿Cómo promueve la educación integral en su aula? Educación integral, pues la promovemos de diferentes maneras, siempre pensando en abarcar el tiempo, que es yo creo que el problema de muchos docentes. No nos rinde, no es suficiente y buscamos que todos los alumnos, ocupando sus habilidades diferentes, sus ritmos diferentes, sus estilos diferentes, sean capaces de abarcar todos los temas, entenderlos, asimilarlos, y podemos buscar estrategias diferentes en donde se integren temas unos con otros, materias que se entrelacen y pues los niños finalmente puedan tener un conocimiento, a lo mejor no por completo, pero sí las ideas generales de cada tema, de cada bloque, de cada bimestre. Durante las reformas que ha sufrido nuestro sistema educativo, una de las metas que se han perseguido es ampliar la cobertura. ¿Cómo influyeron esas reformas en su práctica cotidiana dentro del aula? La cobertura, yo creo que ahorita, igual hablo personal, hemos tenido un problema en la zona donde nos encontramos, ya que tuvimos casi un año sin directivos. Llegó hasta apenas con un profesor que ya conocíamos, pero que tal vez no lo esperábamos. En los recursos humanos, esa es la cobertura que no hemos tenido, y en el recurso material, pues yo creo que también, ¿no? Se abastecen ciertas cosas, pero yo creo que lo principal no se ha podido mantener. Nosotros contamos con servicio de cómputo, tenemos muchas computadoras para cada alumno, tenemos proyectores, multimedia y todo, pero lo más importante que es la luz, por ejemplo, el servicio de internet, que ya es necesario para muchas actividades, pues no lo tenemos. ¿Existe alguna diferencia entre las escuelas particulares y públicas que refleje una diferencia ante los cuestionamientos anteriores? Pues desgraciadamente sí existe y sí es marcada. Podemos conocer que todas las escuelas privadas buscan un perfil de egreso de docentes, de alumnos que sea superior a los de las públicas, y las públicas, aunque nos esforcemos y querramos hacer milagros, yo creo que todo el apoyo que necesitamos no nos es suficiente. ¿Algún otro comentario sobre la educación responde a nuestra sociedad actual? Yo opino que la educación debe de ser siempre un tema muy importante, un tema principal para nosotros como sociedad y para el gobierno, que pues nosotros que somos del sector público tiene que ser el principal interesado en que la educación siga creciendo, siga mejorando. Si ellos no nos apoyan, nosotros no podemos hacer milagros. Igual para los padres de familia, yo les invito a que apoyen más a los maestros, a sus hijos, para que de verdad se cumpla la educación que estamos buscando y la calidad educativa pueda ser de verdad de calidad. Muchas gracias. A manera de conclusión, me gustaría comentar que si bien México ha evolucionado en su sistema educativo obteniendo logros notables en su contexto sociocultural, se podría decir que en nuestros días aún se encuentra una gran desventaja al ser comparado internacionalmente. Mejorar su calidad educativa es gran desafío que debe ser prioridad dentro de su política pública para llevar a cabo mejoras significativas e integrales que le permitan un desempeño académico de excelencia que resulte en una nación más fuerte, desarrollada y competitiva. Si bien la educación es más
de las actividades sociales que realizan los seres humanos, esta nunca tiene un fin único y permanente. Las generaciones de diferentes sociedades realizan diferentes acciones con el objetivo de propiciar el desarrollo de las nuevas generaciones, para así lograr trascender. Entonces, se definiría la educación como una institución social que está en interacción con diversas fuerzas sociales, como la familia, profesores, medios de comunicación, Estado, religión y la sociedad en la que se encuentran inmersos. La educación juega un papel de suma importancia como institución, ya que es parte fundamental del desarrollo humano dentro de la sociedad, pues no es ajena a los acontecimientos que pasan dentro de su entorno, así como su constitución en un determinado momento de la historia. En conjunto, es lo que determina cuáles serán los fines de la educación y el ideal educativo que trascenderá a lo largo del tiempo.